Y como que ya se había cansado de todo. Mandó profetas, jueces, reyes, Profeta. y dijo, no, esto tengo que hacerlo yo. Ya, esto no entienden por la buena, no entienden por la mala y no entienden Y ni no, por la muy mala. el ser humano no sabe vivir con libertad, a menos que sea cristiano. ¿Cómo ¿Cómo así? así? ¿Te acordáis cuando ese verano estábamos haciendo el libro de la... El Jonathan no te va a tener muy mala memoria. Memoria selectiva. Memoria selectiva, ¿cierto? Memoria selectiva, ya. ¿Cuál Ese cuál de verano todos los libros? hicimos adoración y misión. Ah, ya me acordé. Sí, Cuando estamos semanas semanas sí, estábamos pegados. escuchando los cassettes y hablamos sobre el tema de cómo empezamos como a construir el tema del fundamento de la iglesia, o sea, de la visión que tenemos nosotros. Y hablábamos de cómo Dios mandó a los profetas, se cansó Sí, sí, de sí. enviar jueces y todo porque eran tan porfiados, eran porfiados. Te escuchan por fiar. Sí. Y como ahora vivimos en el nuevo pacto. Sí, sí, sí. Sí. Eso como podríamos explicarlo de nuevo, que era, si te acordáis de ese tema en específico. Así como de la que me acuerdo. De ese tiempo no me acuerdo No tanto. mucho, pero yo me acuerdo que era como que al principio, o sea, Dios quería que nosotros viviéramos con Él. Y se les da todo bien cuadradito. Sí, todo. Esto significa esto. Éramos perfectos. Así, tal cuadradito. Sí, Cuadradito, cuadradito, todo específico. éramos perfectos. Éramos perfectos. En un principio. En un principio éramos perfectos. Después tuvimos la caída de la humanidad y la humanidad dejó de ser perfecta. De hecho, se ve mucho en los años de vida de las personas, que en un principio vivían cientos de años y después Se acortó. se acortó la vida fue peor, Se oxidaron, se literalmente. oxidaron. Literalmente se oxidaron, biológicamente hablando. Ya no tenemos la vida ahí. Sí, Después de la caída, como que fue todo en sí. caída, El plan de Dios era que fuéramos una gran familia, que nos pareciéramos a Él, semejante a Dios. semejante a Dios directamente. Y por la misma desobediencia de nosotros, como que quisimos vivir aparte, como que quisimos vivir desconectados y como que siempre quería enviar el mensaje. Y al principio envió un profeta, a Moisés, para mostrar el pecado. Bueno, desde Noé, si nos ponemos Sí. a ver. De hecho, ahora que me acuerdo, la decadencia, bueno, desde antes del arca de Noé me refiero. Ujú. Si bien la humanidad fue decayendo en moralidad, por así decirlo, Lo que conocemos como moralmente correcto. lo que conocemos como moralmente correcto, claro, pero todavía existe, hasta esos tiempos, hasta antes de Noé, todavía existían de los primeros hombres. Sí, de los primeros hombres, Cuando, cuando llegó el diluvio. claro, por ejemplo, Matusalén fue de lo último antes de Noé Sí. que estuvo vivo, que también tenía conocimiento desde el creador. Ujú. Entonces igual se tenía un cierto conocimiento de lo que era la voluntad de Dios, de conocimiento. El viejito tenía 900 y tantos años y decía, eh, no, uno antepasado antes que yo conocieron a Dios directo. Sí, como que habían escuchado su voz y veían su gloria. Claro, no es como que nosotros que pasamos 100 años y ya no queda nadie de hace 100 años atrás. Claro. Y no queda conocimiento, no, generaciones, generaciones y generaciones, y todavía quedaba Matusalén hablándole, quedaba Noé que vivió, ¿cuántos años? No me acuerdo, pero Noé vivió, no sé si más de 100, 120. No, Porque yo creo que ahí fue el corte, o fueron 400 o 100 años después del arca. no me acuerdo bien. ¿Se Pero sí, acuerdan? algunos. Después del arca, ¿no? Pero Noé fue el último que vivió tanto, Sí, que mucho, vivió mucho. sí. Y Y la decadencia después de Noé era como todo el conocimiento de la humanidad la tiene Noé. no, justamente. Todo lo que era Dios antes y la humanidad antes la tenía Noé. Y eso es lo que le pasó a su hijo. Uno fue Me- medio porfiado y de ahí vino toda la decadencia de O después. sea, emborracharon a su padre. Yo creo que ya eso era como bien raro porque se iban a quedar sin hijos. Em, pero ahí yo creo que Dios se dio cuenta de que no, tengo que mostrar el mensaje. Tengo que hacer las cosas porque vinieron muchas cosas después. Después me empezó a mandar jueces. Y llegaba un juez bueno y todo el mundo iba súper bien y feliz, pero llegaba el juez malo y después caían de nuevo. Llegó el juez bueno hasta que hubo una guerra civil entre ellos, entre el mismo pueblo. Sí, sí, sí.
Era un tipo bien oscuro. La tribu de Benjamín fue la que metió Sí, las patas y sí, sí me acuerdo. sí. Y Dios como que enviaba, bueno, envió a Moisés para mostrar lo que estaba mal después de Noé, envió la ley, después vinieron los jueces. Era como, claro, estuvo Moisés Ujú. conquistaron la tierra y después todo el tiempo de los jueces es como, ya, estas son mis leyes, Leyes, eran leyes. ellas leyes. Bueno, Sí, no enseñanzas morales, sino leyes como tal. bueno, es que igual hay una diferencia entre leyes morales y leyes rituales, Claro, pero bueno. Y las leyes morales no eran tan cuadradas como nos hacen ver a nosotros en realidad. es que sí, Eran como, si yo estoy con ustedes, ustedes hagan estas cosas. Era como bien explícito para decir las cosas y ellos, los israelitas, no israelitas, mm, lo leyeron. Ah, ya, estos son reglas. sí, estos son reglas. Estas son Los reglas. transformaron en reglas, en un plan. Automáticamente. Es que lo que el ser humano en sí busca mucho seguir las normas, las reglas para no pensar demasiado. Claro, para que sea más fácil. Para que sea más fácil, lo transforma todo en reglas. Y los rituales, ¿cómo pasamos de eso a los rituales? Claro, Porque, porque al final, claro, tenemos el sacrificio del cordero que le enseñó Moisés, perdón, Abraham, a su hijo, Isaac, y fue como, no, porque el Señor, claro, ya tenían un conocimiento previo. O sea, antes de Moisés tenían todo un conocimiento, tenían canciones como la canción de como la la canción de la creación, creación, que es Génesis 1:1 hasta el sí, Génesis hasta el 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2:2 parece, sí, que es la canción de la creación, que aprendía mucho con canciones. Entonces ya venían con cierta cantidad de rituales desde antes y con conocimiento sobre quién era Dios. claro, Y hasta José, sí, era la historia que tenían ellos. Y que José, el hijo de Jacob, José, hijo se de llamaba Israel, y por eso se le llama a los hijos de, Israel. y por eso se llama Israel. Israel. Mira, a mí me pasó de que yo cuando dije, ah, por eso Jacob se llama Israel, y por eso se llama los hijos de Israel, y por eso se llama Israel ahora. Sí, Sí, literalmente básicamente por eso. es por eso. No hay más. Israel significa que peleó con Dios. Así, simple, sencillo. Eso significa. Y Em, peleó con Dios. Y todos los jueces peleando con Dios, peleando con Peleando con Dios, Israel. peleando con Dios. Claro. Después de eso llegamos a la guerra civil, ¿verdad? Que estábamos comenzando de eso, de la guerra civil. Y ahí fue como, no, estos críos no van a... Son Son porfiados. porfiados, sí, duros. Pues, o sea, a pesar, eran descendientes de lo que ya habían muerto en el desierto. Y aún así seguían peleando entre ellos. Seguían peleando entre ellos. Fue la etapa de libertad en realidad Sí, que Dios le dio. sí. Vivían directamente en Tienen como, conexión con tienen Dios. como esta dirección de las cosas que tienen que hacer y en el resto son libres, todos. Es bien interesante ese periodo. Yo me acuerdo que tú me comentabas eso de que te parecía bien interesante porque no le debían nada a nadie. No debían impuestos, no Sí, debían tributos, no debían nada, nada. sí, Absolutamente. Eh, eran vivir con Dios. eran sí, una pseudo, socialmente era una pseudo anarquía en realidad. Pseudo-anarquía. Las únicas veces en las que se organizaban eran por los jueces. Claro. Y los Y jueces eran para guerra. y eran para la guerra, Sí. porque venían invasiones, se levantaba un juez, unía a todo el pueblo en nombre de Dios, y venía una época de prosperidad, moría el juez y toda la gente Se repartía. se cae en pecado otra vez, se había decadencia, después lo invadía otra vez otro pueblo, se levantaba Mm. otro juez y fue un periodo que iba así, así. Uno tras otro, uno tras otro. Estamos resumiendo jueces para que... Resumiendo, para jueces. básicamente, eso es lo que ocurre en ese libro de juez. Entonces, uno se da cuenta que el ser humano en realidad no sabe ser libre. Claro. La lib- el, Ahí viene. Y otro punto bien importante. Ya, el ser humano no sabe ser libre. el ser humano no sabe ser libre porque las únicas veces en que se pudo organizar y pensar bien en los tiempos de los jueces era cuando se levantaba un juez y era porque habían caído en la Eh, decadencia total y lo invadía y ya, un Listo. juez nuevo. Vamos, Y bueno. ahí volvía todo el pueblo a Sí. Dios y Era una forma bien interesante de organización. Porque claro, era como ya, chiquillos, vamos a la guerra, ¿quién quiere ir a la guerra? Y aparece ¿cómo se llama esto? El famoso, ¿cómo se llama? El del vellón. Si el vellón ah, aparece, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Gedeón. que- Sí, Gedeón. Aparece Gedeón como fue y, y juntaba a los chiquillos para la guerra y llegaban muchos así, pero empezaba como a descartar y decía, no, el Señor va a hacer la obra con esto. Pero aún así no funciona.
Nunca funcionó, nunca funcionó. Así porque que, el hombre no sabe ser libre. porque el hombre no sabe ser libre. No sabe ser libre. Yo creo que ahí después vamos a ir a otro punto más adelante para contar la historia. Después de eso, manda a los profetas. Ya terminados los periodos de los jueces. No, eh, claro, los periodos de los profetas, mm, pero es que los profetas igual estaban entre los jueces y los después profetas, con sí, los tiempos de los reyes. claro. Eh, Aunque el primer juez profeta fue Samuel. Y casi el único, creo, juez profeta, digámoslo así, porque después se levanta Saúl y ya Samuel queda, ya deja de ser juez y continúa siendo profeta. claro que cumple esa Y dualidad. ocurre como esa transición, digámoslo así. Entonces, por Sí, un momento de la historia, Samuel fue juez y profeta y después se quedó solamente como profeta y quien aplicaba la ley era Saúl. claro, cuando nos referíamos a profeta es que sea un profeta como tal, no que tenga Mm, el don de profecía. claro, Que mucho mucho antes. antes tenían don de profecía sin ser profeta como tal. Que no se confunda el don de adivinación, que eso ya es Claro, pecado, eso es pecado. esa es otra cosa. O sea, el profeta, la misión del profeta es instar al pueblo a seguir a Dios. Entonces, instauraba o, digamos, levantaba la verdad de Dios. No andaba caminando por el mundo haciendo adivinanza a la gente, sino Básicamente que le era decían, vuelvan su corazón a Dios, la ley ya está. O sea, la ley, me refiero a la ley, digamos, como este es el comportamiento que Dios quería, vuelvan a Dios. básicamente era un predicador. Era un predicador de ahora. Lo que ahora llamamos Arrepentidos y predicador, convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, pero ya eso lo vamos a ver más adelante porque empiezan los profetas después de esto. sí, Entonces se levantan reyes y llega David, que tenía el corazón está semejante. Samuel, terminan claro, ahí termina el tiempo de los jueces, Ujú. y terminando los jueces la gente dejó de ser libre. Dejó de ser libre. Tenían que pagar tributo, Entregar a sus hijos sí, a la guerra, entregar herencias, tributos a pagar sus, herencias. pagar herencia, pagar todo, un sistema legislativo formal así. Y fue un periodo en el que se terminó Mm, la anarquía, no, creo que este sistema se llama minarquía, sí, un pequeño gobierno. un pequeño gobierno gobernado por jueces, Sí, pero que no gobiernan en sí sobre todo. Pero con la llegada de los reyes, ahí eh, se instauró eh, como digamos. termina Samuel, empieza el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Mm. Y, Y y ahí empieza todo el sistema de gobierno que sí, querían. igual es interesante porque cuando Samuel se pone triste y dice, me han despreciado a mí, claro, yo creo que tiene que haberse recordado mucho desde el principio. Así como, no, si en verdad me rechazaron a mí de nuevo. Y ahí de nuevo empieza como a pensar qué iba a hacer de nuevo, porque ya vamos con los reyes, le pusieron a Saúl, que era semejante al pueblo, mal, todo mal, y después se levanta David, que era semejante a Dios a pesar de su imperfección. Y el hombre más grande era Saúl. Sí, Era el típico tipo de 2 metros y algo. ujú, 2 metros y algo que sobresalía una cabeza sobre los demás, sí, parecía. O sí. sea, en ese tiempo no sé cuánto medirían en Israel, No, pero pero eran altos, sí. O sea, me imagino que tiene que él tener que haber sido muy alto. los jueces, Mm. sí, probablemente. Bueno, Probablemente. no he revisado los registros arqueológicos. No, pero es que igual es interesante lo de la altura de las personas porque habla mucho de la cultura y la alimentación de esos tiempos. Sí, Entonces, como ellas ya tenían un sistema de alimentación muy específico, probablemente eran mucho más altos que el resto de la gente. sí. Pero los nutrientes eran Bueno, en promedio. distintos, la rotación de la tierra también era otra, o sea, me refiero, Sí, sí, sí. el tiempo del descanso, entonces era más nutritivo, digamos así, las cosas, Sí. te podría decir. Bueno, y en realidad parte de las leyes que se instauraron desde Moisés también les tenían unas normas de alimentación que hacían que fuera más sano también. Claro, Bueno, eso era para ver qué tan alto era. esa era sí, sí. Pero Se va por las ramas. ¿No? sí, o sea, pero yo creo que aquí ocurre otro patrón importante que es que cuando se levanta un hombre con un corazón que quiere honrar al Señor, el Señor lo usa. Sí, Porque empiezan de nuevo los reyes, llega Absalón, que era el hijo de David, ¿lo recordar? ¿El que hizo la revolución? sí. No, sí, Al que sí, se le creo, el pelo largo. sí.
eh, y ocurre el tema de la guerra de nuevo civil entre ellos y se separa el reino de Judá con el reino de Israel. Se separa. el Eh, reino del norte y el El reino del reino del sur. norte y el reino del sur. Que después caen, depende del tiempo, caen por imperios que van, Eran prácticamente dos países eran diferentes, dos países como distintos, Corea del tenían, Norte y Corea del Sur, sí, así. exacto, literalmente, yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar. Entonces se levantaba un rey, instauraba el culto al Señor, pero después llegaba otro rey y decía, y este se apartó de nuevo del corazón de Dios y volvía al pueblo a caer de nuevo en desobediencia. De hecho, muchos de los profetas, Ujú, uno va leyendo y el pueblo tanto de aquí, y mm, muchas veces son parte del reino del norte y otras veces el reino del Del sur, sur. sí, que se tienen Y a que veces están al mismo tiempo dos profetas, uno en cada uno en lugar. cada lugar, claro. Como que igual hubo una instancia en querer juntar otra vez Sí, todo, tratar de unir todo sí. de nuevo al pueblo de Dios. Incluso le da oportunidades a veces hasta el rey o sea, al rey del reino del norte también, me Reino del acuerdo. Norte dice que si tú vas, me sigues, Me estás sigue conforme a mi corazón, conforme a mi corazón. eh, voy a seguir contigo, Sí. voy a estar contigo. Se le da la oportunidad al Reino del Norte incluso de seguir a Dios. A Pero pesar de que Judá era el que seguía el linaje de David, que para ello era muy importante. claro, Así que, seguía la línea de David, pero al norte igual se le dio la oportunidad, ¿no? sí, No fue como que como que se desecharon porque Cla- no son de la línea principal, por así pero decirlo. volvemos a lo que yo te decía, que era que el tema de que a lo que le importaba a Dios era cómo era su corazón. Yo creo que eso era como el resumen de todo esto. A Dios lo que le importaba era cómo era su corazón. Y se levantan los profetas y los profetas dicen, vuelvan de nuevo al culto al Señor porque van a caer, van a caer, van a caer, el templo va a ser destruido. Y ya después hubo un momento donde no aparecieron profetas, El vacío. el vacío. 300 años fue entre el último profeta Sí. y Jesús. Te saltaste la parte de los exilios. Sí, pero es que van dentro, Sí. porque No, es que ahí igual habían profetas que mantenían, o sea, guardaban la historia, escribían y cosas así. sí, la parte del exilio fue la última parte, o al menos lo escrito canónico, Claro, me refiero. Los canónicos. porque ya los demás es histórico, plenamente. Sí, los históricos son los deuterocanónicos que están después en el intermedio, Sí, que no hay profeta. que no hay profeta, literalmente, son historias, ¿no? Y ocurre la rebelión de los macabeos, en el medio también, que ahí aparece la, ¿cómo se llama esto? La fiesta de la menorá, creo que era, cuando aparecía del aceite, Sí, cuando recuperan el templo de nuevo, sí, porque los romanos habían... sí. Eran griegos, creo, eran helénicos, eh, no sé. Creo que eran los griegos, los helénicos parece que fueron que sí. mataron Un cerdo, un creo que sí. cerdo en el templo, sí, sí, sí. Sí, Entonces hubo una revolución gigante, y esa fue la revolución de los macabeos, sí. parece. Como que quedan como historia. Eran como historia de... Y de pronto llega Jesús, el Hijo de Dios. Y como que ya se había cansado de todo. Mandó profetas, jueces, reyes. profeta. Y dijo, no, esto tengo que hacerlo yo. Ya, estos no entienden por la buena, no entienden por la mala, y no entienden Y ni no, por la muy mala y ni por tampoco. claro, porque estaban exiliados. O sea, literalmente los sacó de su tierra exiliado, los mandaba para otras partes. Ni Pucha que por son la muy porfiados. son porfiados. Somos porfiados. Ya, y tuvieron que mandar a Jesús, el Hijo de Dios. Y ocurre el nuevo pacto. Y ahí decíamos, el ser humano no sabe vivir con libertad a menos que sea cristiano. Claro, Tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Ya me acuerdo de eso. Los gringos, cuando formaron como Estados Unidos de América, eran muy cristianos y a pesar de que creían en la esclavitud, que yo creo que ya eso ya es, o sea, digamos, era como, iban bien en contra del cristianismo porque todos eran iguales delante de Dios, por lo mismo que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún así tenían esa moral cristiana, claro, bueno, en realidad todas las civilizaciones pasan por una etapa de bruto, llamémoslo. de bruto. Que en su inicio siempre es bruto. Sí, Y después va madurando las sociedades. Yo creo que como en Estados Unidos recién estaba madurando el protestantismo en esa época, eran bien brutos en realidad. sí, Entonces el protestantismo fue madurando después a través de los siglos. Y en esos tiempos ya todavía eran medio brutitos para sus cosas. claro. Pero
O sea, no es que no ahora no lo sea. El modelo gringo es todo grande, todo gigante, todo. Y igual eso es como Claro, pero eso es un poco bruto. poco roto y una mezcla con la decadencia actual, Sí, pero eso, bueno, ese es otro es punto. otra cosa. Es otra cosa. Pero va de la mano que dejaron de lado también. Está como mirar o sea, la forma de vivir de Jesús, al fin y al cabo. Y ahora vimos en el nuevo pacto, la gracia, Pero en su inicio Estados Unidos se guió por la moral cristiana por la moral protestante, protestante. de libertad, de que todos somos iguales, Mm. que uno no lo ve en la cultura oriental. No, no hay Eso otra no es- forma. Uno dice, ¿cómo no? ¿Cómo en Medio Oriente, en China, China, en otros sí, países no creen en el ser humano, en la igualdad entre todos, en la dignidad? No, es que no, esa es moral cristiana. sí, Cualquier persona que cree en esas cosas es una moral cristiana. claro. La gente le cuesta entenderlo. Es que nosotros estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados y lo vemos como algo natural, pero Sí. no es natural. O sea que, por ejemplo, yo haya llegado de Venezuela y haya llegado a Chile, a pesar de que tienen culturas distintas, digamos, en el trato, en la forma, aún así tú me ves igual o sea, tú me ves de igual forma, o sea, estamos igual a nivel de valores, a nivel pero yo hubiese llegado en otra parte y a lo mejor hubiese sido un esclavo, no sé, por ser extranjero directamente, fuera de tu tierra. Sí. Entonces, Pero eso va de la mano con el tema de la moral cristiana y de lo que Dios siempre quiso al final. Era demostrar de que con Él, quería vivir con Él, quería vivir con nosotros y en nosotros. O sea, y es por eso en el cual vivimos en este periodo, del periodo del Espíritu Santo, de la gracia, y gracia es de gratis, porque siempre lo quiso. Siempre quiso tener una una gran gran familia, familia que le amara voluntariamente, porque él podría haber, digamos así como programado, no hubiera en un obligado. lenguaje muy sencillo de suma nomás, en un lenguaje muy sencillo de suma, oye, ¿sabe qué? Ámenme a mí, solamente ámenme a mí y ya, X. Y que Pero, todos pero, estuviéramos obligados en nuestra sí, genética ahí. pero él quería que fuera voluntario. Entonces ya ahí después dice, ok, ¿saben qué? Ahora ámenme, o sea, ahora quiero una gran familia, pero ahora que sean semejantes a Jesucristo mi hijo. ¿Por qué? Eh, Porque cumplió todo. sí, ¿Cómo les muestro yo ¿Cómo? cómo tienen que ser? No, es que yo me lo imagino así. Porque, claro, o sea, como por las buenas no aprendieron, por las malas tampoco, por las Muy muy mal. malas tampoco. Su lenguaje desapareció porque murieron. Sí, por eso el hebreo antiguo murió como es una lengua muerta. Entonces, ¿cómo fue? Allá. Y como que yo voy. Ya, tráiguese. Yo les digo cómo tienen que comportarse. Yo les muestro mejor. Sí, Ya que no aprenden ni escuchando, mejor les muestro. Imítenme a mí. exacto. Sean semejantes a mí. Ah, Sean como yo. me acordé de. Sean semejantes a mí como yo soy de Cristo. Así que así es vivir en el nuevo pacto, es lo que nos hace nosotros, digámoslo así. Entonces, semejantes a Jesucristo. Y ahí somos una gran familia. Claro. Ahí se eliminan todas las leyes rituales, Ujú. porque, o sea, no se elimina, se cumple. Se cumplen, ya se cumplieron. Se cumplen, Jesucristo las cumplió. Jesucristo las cumplió, entonces no es necesario seguir algo que ya se cumplió. Pues Claro, tú ¿cómo vas a seguir construyendo una casa que ya está construida? claro. Ya la terminaste, ya pusiste El último clavo. el último clavo y te ponía a seguir comprando zinc, que sigues comprando ladrillo. Oye, pero si la casa ya la terminaste, Bueno, ya está listo, no sigáis, para. claro. Ya no seguiste pecando. Se podría decir, ya no seguiste pecando. Y si lo hiciste fue porque te equivocaste. Claro. Eh, El ser humano sigue Sí, siendo ser humano, sigue siendo ser humano. sigue siendo normal. Pero también nos da identidad. Claro, ahora ustedes son mis hijos, ahora ustedes como son mis hijos, ahora son sacerdotes frente al mundo, ahora ustedes son un linaje nuevo, una nación santa, a nivel, todo está a nivel espiritual, sí. ¿Por qué? O sea, porque Porque somos iguales. O sea, me refiero, tú no vas a diferenciar a simple vista, no vas a diferenciar entre un cristiano y un no cristiano hasta que hables con esa persona. Y eso ya te transmite su espíritu o corazón. También se dice, se habla sos- su espíritu o corazón. Y eso, vuelvo, repito, nos da identidad. ya cambia nuestra identidad. ¿Algo más que añadir? Estaba acordándome de algo, pero se me olvidó. Ya no te acordé, pero eso estaría bueno después hablar de identidad. ¿Te parece?
Pues Ah, no hace ser, va muy de la mano con lo que hablamos ahora. en realidad todo va junto. Sí, va todo. Pero, En realidad uno empieza a tirar por allá, y uno se da cuenta que está todo interconectado y es como que, sí, falta mm, conversas. Ahora juntemos esto de aquí con aquello que no nos acordamos. ¿qué les pareció, chiquillos?